Si nos da el visto bueno la insuperable tragedia de la guerra para trazar paralelos entre el deporte y los momentos límites de la condición humana, podríamos decir que hay una suerte de luz maradoniana en todo el movimiento de repliegue de Poltronieri, en sus movimientos primero firmes y después zigzagueantes de crack y de héroe. En el centro gravitacional de la metralla, él también tuvo su Fenwick, su Butcher y su Shilton. Él también tuvo ingleses de ojos asombrados, observando cómo un argentino criado entre los zanjones de una barriada pobre ejecutaba, para gloria de todos los argentinos, una infinita proeza. Su pelota fue una ametralladora, su gol inmovilizar por completo al enemigo y con eso salvar vidas. Gaucho. Si te dan una sola palabra para describir a Poltronieri, seguro te sale gaucho. Yo iba con la firme convicción, algunas fotos me ayudaban, de forzarle una familiaridad con mis viejos héroes de la infancia. Tenía toda la intención de decir que el hombre de ojos achinados, de tez percudida por el sol, de estructura fornida y de carácter salvaje y recio, se parecían mucho a los inseparables adláteres que acompañaban a Sandokan, a los intrépidos javaneses y malayos, con nombres como Giro Batol o Zambiglión. En el universo de la fantasía literaria de Emilio Salgari, estos también luchaban armados hasta los dientes contra el opresivo poder colonial de los ingleses. Pero como dije antes, no fue posible. Poltronieri es otra cosa, es la estampa viva de un hijo de la pampa profunda, de un hombre que conoce cada uno de sus secretos, cada uno de los usos y costumbres con que se compone el hábitat desangelado de las llanuras nuestras. Huele a espíritu de bagual, asombra escucharlo hablar por primera vez, como si estuviera poseído por la voz estridente de un antiguo paisano. Los verdaderos paisanos hablan con voz chillona, sainetera. Las voces graves y cansinas en los paisanos solo corresponden a las malas películas. Hui y dentré suenan de lo más convincente en sus labios y no como afectación. Ni siquiera su vestimenta normal para esta época, unas bermudas y una remera, su rostro afeitado y su aspecto pulcro, hacen que se desvanezca su imagen de gaucho. Había sido campero nomás, le dice mi amigo Gaynor, que también es campero y me acompaña esta noche, y Poltro se regocija con que lo reconozcan como tal, emitiendo un carcajeo sordo que transmite confianza, palmeándonos con fuerza la espalda. Enseguida hablan de pialar terneros, de asar huevos de toro. Cuando la gente de campo habla, yo me callo y escucho. Me incomoda interrumpirlos, me incomoda decirles que esta noche vine a hablar de la guerra, que vine a hablar con el soldado más condecorado de la historia argentina. Alguien reclama que le meta más brasa al vacío. Es 11 de junio de 1982. Es la tarde del viernes 11 de junio de 1982. En la ciudad de Luján, el Papa Juan Pablo II, a bordo de un colectivo de línea, el micro de la línea 501, atraviesa la avenida de las Palmeras rumbo a la estación del ferrocarril, donde un tren especial lo devolverá a la capital federal. Atrás ha quedado la imponente basílica, atrás ha quedado una multitud de 700.000 personas que lo han vivado. Algunos, muchos, lo siguen haciendo mientras siguen la marcha del colectivo 501, que ha escuchado su mensaje de paz y que tiene una esperanza enorme en la capacidad de interceder que tiene el Papa ante la divinidad. Están seguros que la fe enorme del carismático religioso polaco, de un momento a otro, pondrá fin a las muertes que se suceden día a día en el conflicto del Atlántico Sur. Sin embargo, parece, por las circunstancias explícitas
que quienes manejan con más pericia el destino de la guerra no son los poderes divinos, sino más bien un poder más ordinario y terrenal, a saber, una flemática mujer inglesa y un dudoso general argentino que hace las veces de presidente, ambos con sus cuerpos bien lejos del escenario de la guerra, ambos recostados detrás de su escritorio de mando, desde donde instigan a sus generales a terminar de una buena vez con el enemigo. Cueste lo que cueste, los dos necesitan un triunfo militar que se transforme a la vez en un triunfo político. Así las cosas, este 11 de junio de 1982, cuando anochezca en la isla Soledad, cuando un manto de sombra helado cubra la turba misteriosa de esta isla, la Task Force británica, la poderosa artillería inglesa y sus experimentados efectivos comandos desplegarán un vendaval indescriptible de metal mortífero, un poder de fuego acorde a una primera potencia, algo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado, parapetados en las laderas de la cadena montañosa al oeste de Puerto Argentino, soldados argentinos armados con lo que tienen harán lo que puedan en el escenario siempre dantesco de la batalla final. El mercedino Oscar Poltronieri, por ejemplo, el soldado conscripto clase 62, Oscar Ismael Poltronieri, perteneciente a la sección B del Regimiento 6 de Infantería, soba con un poco de grasa de oveja el mecanismo interno de su ametralladora, presintiendo de todas las formas posibles que él y su arma tendrán un protagonismo destacado esta maldita noche de furia en el incipiente corazón del otoño austral. ¿Viste lo que es el destino? Uno está en el lugar donde tiene que estar, sentencia Poltro. Yo me podía haber salvado de ir a las Malvinas, unos meses antes de la guerra y unos días antes de ir a los 55 días de instrucción de combate al campo San Ignacio, tuvo una infección jodida en el oído. El encargado de servir el desayuno tropezó y me volcó el mate cocido con leche en toda la oreja. En un rato nomás vinieron las moscas y me llenaron de huevos. Si yo quería, me daban la baja y no más. Pero yo me quedé casi un mes haciéndome curaciones hasta que se me sanó del todo el oído. Después arranqué con la instrucción de combate. Quedaban 20 días nomás. Los jefes me decían que en esos 20 días aprendí mucho más que todos los otros. Me gustaban las cosas de soldados, las cosas de la guerra. De chico, cuando vivía con mi vieja en la Pampa Chica, me escapaba de noche y seguía a los soldados que iban a hacer maniobras nocturnas a la estancia San Jacinto. Me iba arrastrando con ellos por las cunetas, con unas ramas en la mano, haciendo de fusil. Los soldados se daban vuelta y me decían que me vuelva a mi casa, pero yo no les hacía caso y los seguía igual. No había televisión ni en el campo ni en la casilla de la Pampa Chica. No había para un chico humilde como Poltro posibilidad alguna de ver cine y series. No hubo para él película de guerra. No había televisores en el campo a fines de los 70. No había una sola antena en los campos argentinos. Entonces es imposible que Poltro haya visto a Vic Morrow en combate a las 21 horas por Canal 11. Es imposible que haya visto manejar una ametralladora el sargento Saunders o a Caje Limay. Es imposible que haya visto un puente sobre el río Kwai. El pulso de Poltro para manejar una ametralladora tuvo menos de imaginación televisiva que de retumbe de trilladora, de lazo firme sosteniendo los cabos de un caballo, de peso brutal de arado abriendo la tierra, de sombras fugaces desplazándose en los zanjones de su memoria infantil. Yo me crié en la estancia Santa Catalina,
que estaba ahora donde está el Parque Nuevo, atrás de la pulpería de Cacho di Catarina. Mi viejo era el puestero de la estancia y mi vieja ayudaba haciendo la quinta de verduras. A mí, de pibito, me gustaron los caballos. A los 6 ya ensillaba y montaba como un tipo grande. Le empecé a conocer todas las mañas a los animales. Estaba rodeado de caballos, vacas, de todo. Lo que no me gustaba era ir a la escuela. Pero nada me gustaba, che. Fue a la escuela número 16 cerca de Giles y después a la escuela 11 camino al parque municipal. Repitió 5 veces primer grado. Nunca aprendí a leer ni a escribir. En tanto, la carne asándose larga sus primeros chirridos. Me digo para mis adentros que no es necesaria tal vez ninguna instrucción intelectual para ser un héroe. Poltro da fe concreta de ello, que no hay una escuela para el temple, que no hay una universidad para ser considerado en el valor y en el coraje, que no hay ninguna lección escrita para, como decía Joseph Conrad, refiriéndose a un círculo de valientes con un irreductible sentido del honor, ser uno de los nuestros. Después mis viejos se separaron y con mi vieja nos fuimos a de la estancia. Nos vinimos a vivir a una casilla de la Pampa Chica. Yo, para ganarme unos manguitos, me iba todas las mañanas con mi amigo Pigmeo a lustrar zapatos al centro. Era una lucha ponerse a lustrar zapatos. Los lustradores viejos te sacaban carpiendo. Panchito Piombo era uno de ellos. Nos sacaba corriendo cada vez que me veía llegar con el cajoncito de lustrar. Un día nos corrió desde los tribunales por toda la Plaza San Martín hasta que nos metimos en el edificio grande que está enfrente de lo que era el bar Capurro. Nunca habíamos visto un ascensor, pero igual nos metimos adentro. Estaba todo espejado, no lo podíamos creer. Terminamos perdidos en el subsuelo. Yo no podía hacer que el pobre Pigmeo deje de llorar. Volvamos al viernes 11 de junio de 1982, el día de la infructuosa visita papal. Volvamos al día quizás más violento de la historia argentina. Son las 9:30 de la noche. Desde hace 4 es noche cerrada en la isla Soledad. Una nevisca incesante transforma todo el suelo en barro y una sensación térmica de 15 grados bajo cero cala los huesos de todo aquel que se declare humano. Las tropas británicas del segundo comando de paracaidistas, el afamado 2 para, comandos de servicios especiales, entrenados en el frío de Noruega y con un largo historial de victorias sobre su pecho, se apresta a tomar por asalto el monte Longdon, el monte de las ánimas, llamado así porque en los días claros de luna pequeños espectros danzan sobre su cima. Sobre esta posición, con determinación defensiva, está el Regimiento 7 de La Plata, casi 300 soldados, incluyendo oficiales. Entre todos esperan cumplir su misión de bloqueo, o sea, no dejar que los ingleses alcancen los 278 metros de altura del monte y comiencen su carrera triunfal hacia Puerto Argentino. Las caras de los pibes de La Plata se tensan en la oscuridad. Muchos de ellos de gimnasia y de estudiantes saben que esta noche, sin metáfora, se van a jugar la vida. El poder de fuego inglés es ensordecedor. A las armas automáticas, a los misiles Lau y Milán, que son generalmente utilizados para la lucha antitanque, pero que esta noche sirven para devastar las casamatas y trincheras donde se ocultan los nidos de ametrallador argentino. Se les suma el temible bombardeo de la fragata Avenger, que desde la costa no deja de escupir bombas. Como si esto fuera poco, los morteros y obuses ingleses están produciendo una carnicería. Desde el Cerro Dos Hermanas, bautizados las Dos Tetas por los soldados argentinos por la similitud de estos cerros con las formas femeninas, que estaba como a 10 o a 15 cuadras más o menos. Poltro cuenta la distancia entre los cerros con cuadras de Mercedes, o sea que estaban a 700 o a 1000 metros. Escuchamos los disparos y las bombas. Lo negro del cielo se llenó de cadenas de fuego anaranjadas y verdes.
Después nos dimos cuenta que eran las balas trazantes de los fusiles automáticos. Mi jefe me pidió acercarnos hasta el Monte London a darle una mano a los compañeros que estaban siendo atacados. Fuimos como voluntarios de un grupo reducido. Cuando nos acercamos, yo apoyé la ametralladora Mag sobre una roca y la sacudí sin asco a la posición inglesa donde salían los disparos de mortero. Estuve como media hora, bala y bala, hasta que los morteros ingleses dejaron de disparar. El jefe me felicitó y empezamos a repechar de nuevo para nuestra posición en Dos Hermanas. Ese fue el bautismo de fuego de Oscar Ismael Poltronieri, cuenta Esteban Vilgrela Madrid, su subteniente a cargo, un pibe de 19 años promovido rápidamente para cubrir las urgencias de la guerra, quien combatió codo a codo con los soldados y quien escribió una sucinta pero emotiva biografía de Poltronieri llamado Biografía de un héroe gaucha. Yo ya intuí en Poltro un soldado fabuloso, de un coraje sin igual, pero ante todo, y eso era lo más llamativo en él, un ser de espíritu solidario gigantesco, capaz de arriesgar su vida para proteger a sus compañeros. En las noches de guardia, Poltro no despertaba a sus compañeros para que le hagan el relevo, los dejaba dormir. «Dejalos, Esteban, dejalos que son de la ciudad», les decía, «dejalos que descansen, yo estoy acostumbrado, yo soy de campo». Y se quedaba a hacer guardia toda la noche. La Madrid me dijo que ya que era del campo, ¿por qué no me iba a buscar algunas ovejas? Harto conocidas son las historias del hambre sufrido por los soldados en Malvinas. En 2 o 3 horas armé un corral en el valle y metí 30 ovejas. Todos los días mataba 2 o 3 y las cocinaba. Cocinar es un decir muy pretencioso. En todas las islas no hay un solo trozo de leña. Con lo único que se puede encender fuego es con la turba, panes de tierra con algo de gramilla seca. La carne no se cocinaba, apenas se calentaba un poco. Cada vez eran más los que bajaban del cerro a comer el sancocho de oveja de Poltronieri. Dice la Madrid, cuando la llovizna arreciaba, Poltro cubría la Mag con su poncho impermeable, prefiriéndose mojar él y no el arma que salvaría tantas vidas. Sabía que cuando llegase el combate, todos sus camaradas estarían esperanzados en escuchar la sinfonía de su ametralladora escupiendo balas contra el enemigo, y no iba él a defraudarlos. El combate de Monte Longdon prosigue. El 2 para británico avanza sin cesar por entre las piedras que conforman el monte. Los radares Racit le son de suma utilidad para el avance. Estos radares detectan el calor de los cuerpos y en un visor de pantalla clarifican toda la escena de la batalla. Los argentinos no tienen este tipo de radares. Los ingleses ganan de este modo la guerra tecnológica. Antes de que amanezca se habrán hecho con el monte. En los últimos instantes, ante la fiera resistencia argentina, los paracaidistas tendrán que utilizar un último recurso. Pasarán de los radares a la antigua bayoneta calada. Calarán sable, bayoneta en el extremo de su fusil y comenzarán la cacería nocturna para terminar el combate. El bayonetazo exacto es en el ojo. La muerte es instantánea. Entre los argentinos que se resisten hay fusilados. Los ingleses no quieren cargar con muchos prisioneros a esta altura del asunto. Como a las 2 o 3 horas que volvimos de Monte London, empezó el ataque al Cerro Dos Hermanas. Yo le pedí el visor nocturno Lytton a uno de la infantería de marina para ver dónde venían, y el tipo le preguntó a la Madrid, ¿se los presto al negro este? Esteban le dijo que sí. Entonces me trepé hasta una roca y pude ver a los ingleses viniendo. En realidad eran los escoceses. Venían chupando whisky del pico y tirando tiro para todos lados. Lo que más me llamó la atención fueron los músicos,
traían gaiteros y tambores redoblantes. El cerco y asalto a Chichester fue el combate mejor planificado por la Task Force en toda la guerra de Malvinas, una obra maestra de la estrategia y la táctica militar. Con un movimiento de pinza lograron atacar por el frente y por la retaguardia a los argentinos que allí se defendían. No era fácil para los ingleses tomar las posiciones del Dos Hermanas. La subida era una pendiente pronunciada y el Regimiento 4 de Corrientes, con el apoyo de la Compañía B del Regimiento 6 de Mercedes, escupían balas a más no poder. Por la retaguardia cargó el 45 de Royal Marines, un tremebundo conjunto de infantes de marina, hastiados hasta los huesos de lidiar con suelo malvinense. Habían recorrido casi 30 kilómetros a pie hasta llegar a estos cerros, puesto que los helicópteros que hipotéticamente los iban a trasladar se fueron al fondo del mar cuando un Exocet mandó a piques al Atlantic Conveyor. Como en Monte London el poder de fuego de los ingleses era terrible. Aguantamos unas cuantas horas, pero los ingleses no paraban nunca de trepar y de subir. Después me enteré que casi nos triplican en hombres. Los correntinos del 4 siguieron tirando hasta que se le empezaron a acabar las balas. Yo cuidaba a mi Mag como a mi vida. Sabía que en cualquier momento nos iba a salvar. Entre la balacera, algunos jefes se reunieron y vieron que no quedaba otra que replegarse. Los ingleses y los guardias escoceses nos desbordaban por todos lados y cada vez era más duro el bombardeo de los morteros. Antes de dar la voz de repliegue, lo veo caer al soldado Guanes, después de que esquirlas de una bomba le destrozaron las piernas. Con él caen varios. Ahí me empecé a enloquecer. Sin dejar de tirar ni un cachito, pensé que no iba a dejar que maten un compañero más. En eso, una ráfaga de ametralladora mata a mi compañero de Mag, soldado Oris Berger. Ahí me enloquecí del todo. La orden de repliegue corrió para todos, inclusive para Poltronieri. Había que dejar 2 hermanas cuanto antes para impedir que los maten a todos. ¿Pero por dónde? La artillería británica y el avance de los comandos había cercado todas las salidas posibles. Mientras la balacera se hacía más intensa, llegó un suboficial que encontró una salida posible al valle. De a poco se comenzaron a encolumnar para el repliegue. Pero ¿cómo hacerlo? Si era imposible dar un paso sin que una esquirla de bomba, sin que una bala de fusil te atraviese de lado a lado. ¡Vamos, negro! ¡Vámonos a la mierda que nos matan a todos!, gritó el sargento Tito Echeverría, tratando de arriar al temerario y decidido Poltro. ¡Váyanse ustedes, que tienen hijos! ¡Yo no tengo nada! ¡Váyanse al carajo, que yo los cubro! En ese momento comenzó la gloria para el soldado Poltronieri. Con gesto de suficiencia, como si supiera que era capaz de aguantar él solo a un batallón de comandos ingleses, lo miró por última vez a Tito Echeverría y le instó a que siga a los otros, a que salve su vida. El sargento lo miró como quien mira por última vez a alguien, y antes de perderse detrás de las rocas, escuchó a Poltro, que en ese preciso momento se encaramaba con furia soberana sobre la ametralladora. Lo escuchó cantar, sí, cantar una milonga campera que habla del trágico romance de un puestero con la hija del dueño de la estancia. Como a las 6 de la mañana empezó a aclarar, dice Poltro. Sé que viene una escena intensa. Parece que falta poco para el asado y le ofrezco un descanso. No, me dice, como si se hubiese cargado con la misma adrenalina que tuvo aquella noche de junio del 82. Apenas moja los labios en vino, achina un poco más sus achinados ojos y sigue impetuoso. Cuando aclaró, ya estaba solo. Todos mis compañeros, unos 100 más o menos, estaban por terminar de replegarse.
Ahí empecé a combatir con los ingleses cuerpo a cuerpo. Siempre le tuve mucha confianza a la MAG. La MAG es una ametralladora a gas diseñada en Bélgica. Mitrailleuse de Opus General. La MAG dispara 1000 balas por minuto. Se parapetó detrás de una roca que él mismo había colocado y comenzó a disparar. Los ingleses se abrieron en abanico, tratando de rodearlo para hacer acallar su ametralladora. Cuando los tuvo a unos 20 o 30 metros, observó con suma claridad cómo tumbaba a 10 o a 12 enemigos de una ráfaga. Pero parecían los muertos vivos, se levantaban y seguían avanzando, tenían chalecos blindados. Poltro se mantuvo hasta las 3 de la tarde combatiendo contra el enemigo. Su posición fue constantemente asediada por todo tipo de proyectiles, incluso su humanidad estuvo a merced de los desprendimientos mortales de las rocas que se partían ante los poderosos impactos. Se replegó en soledad, apilando cadáveres de comandos ingleses hallados en el camino para protegerse de las balas. Por esta acción se lo condecoró con la máxima distinción que ofrece la nación argentina, la Cruz al heroico valor en combate. El argumento textual por la cual se le otorgan es el siguiente: por sus acciones de combate durante la batalla del Cerro Dos Hermanas, en donde era operador de una ametralladora, desoyendo la orden de retirada y quedándose combatiendo él solo, permitiendo el repliegue de todos sus compañeros a zonas seguras y aferrando al enemigo con la única boca de fuego, impidiéndole avanzar a todo el dispositivo ofensivo británico. Le pregunto a Poltro quién fue el testigo esencial de sus acciones, a instancias precisamente de quién y cómo llegó a recibir la máxima estrella que recibe un combatiente. De los ingleses, dice sin dudarlo. Ellos filmaron toda la guerra, ellos tienen todas las acciones guardadas en video. Es un material secreto que guardan los capos del Estado Mayor para que después lo estudien en las academias militares. Parece que los tipos estaban asombrados de mi accionar y querían que me premien. Entonces se lo mandaron a los de acá, y con eso y con lo que dijeron mis compañeros, me dieron la cruz. Como si esto solo no bastara, Poltro seguirá los combates hasta el fin. Combatirán en el infierno de Tumbledown junto a los irreductibles infantes de marinas del BIP 5 contra una embestida de los rifleros del duque de Edimburgo, también conocido como Gurkhas, cubriendo nuevamente con su ametralladora el último repeche. 3 veces será dado por muerto por el propio ejército argentino al no estar presente cuando se pase revista, y 3 veces reaparecerá, flaco, espectral y cubierto de pólvora entre los vivos. Los compañeros, al regreso de sus misiones suicidas, lo levantan en anda y lo arrojan hacia arriba y victorean su nombre. Saben bien que él les ha salvado la vida. Poltronieri fue el último soldado argentino que combatió en Malvinas, en la guerra que muchos llaman la última guerra romántica. El mismo Poltro no aprovecha esta circunstancia para ensalzar su figura de luchador solitaria. Es realista y sincero. No hubo comunicación. Yo seguía peleando y ya se había acabado la guerra. Si hubiera habido comunicación, se hubieran evitado las últimas muertes de soldados. Entró a Puerto Argentino llorando de calentura, de bronca, confiesa. No podía creer que en ese trapo blanco flameando arriba en los mástiles, no podía creer que nos hubiésemos rendido, no podía ser tanto esfuerzo al pedo, no podía haber tantos muertos en vano. Arrancamos a comer el asado tratando de bajar los decibeles, tratando de dejar atrás el campo de batalla, pero entramos en zona minada. Cuando hablamos de guerra, de la puta guerra,
La tragedia no se termina nunca.